Acercándonos a Dios. Acercarse a Dios debe ser el objetivo principal de todo creyente para mantener una relación sólida y duradera con Dios, y esto lo podemos hacer gracias a la muerte de Jesús en la cruz, que nos ha abierto la puerta para que podamos acercarnos al Padre por medio de Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? El primer paso para acercarnos a Dios es haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y obedecer su palabra, ponerla por obra. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En estas dos citas podemos ver que para acercarse a Dios es por medio de la obediencia de su palabra. No existe truco, ni atajos, ni estrategias, no hay nada fuera de obedecer la palabra de Dios que nos pueda acercar a Él. Por esto puedo decir que, un cristiano que no obedece la palabra de Dios, jamás podrá tener comunión con Él. Pero sucede que hay muchos cristianos que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, pero después de unos días fallan, y se sienten frustrados y cansados. Y esto se debe a que lo pueden estar haciendo de una manera incorrecta. ¿Y cómo así de una manera incorrecta? Dios por medio de su palabra también se encargó de dejarnos escrito, para que entendamos que con nuestras estrategias y fuerza humana, las cosas espirituales no íbamos a poder conseguirlas, sino que a través de su Espíritu. En Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Y que te quiero hacer ver con esto, que si fallamos tanto buscando obedecer la palabra de Dios, es porque buscamos obedecerlo con nuestras fuerzas. ¿Y cómo podemos cumplir algo que es espiritual con fuerzas humanas? Es por esa razón que cuando no vemos resultados nos frustramos, nos sentimos cansados, y vemos que por más que nos esforzamos seguimos estancados en el mismo punto, y es porque no dejamos a Dios hacer su obra. Y la Biblia me dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces cuando buscamos hacer las cosas a nuestra manera, nos estamos entrometiendo en el trabajo de Dios. A veces por el afán de ver cambios y resultados rápido, no dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros como Él quiere. Porque para que el Espíritu nos lleve a Dios, primero Él tiene que sacar cosas que a Dios no le agradan, y ese es un proceso, y un proceso toma tiempo, y ese tiempo depende de que tan libremente dejemos que el Espíritu haga su obra. Ahora bien, con esto no quiero decir que nosotros no debemos hacer nada, y sí, debemos hacer nuestra parte que también es muy importante. Debemos hacer lo que nos indica la Biblia, renovar nuestro entendimiento, Romanos 12, 2, orando sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17, congregarnos, Hebreos 10, 25, creer que Dios está obrando, Filipenses 1, 6, tener fe en Dios, Hebreos 11, 6. Entre muchas otras cosas, las cuales debemos poner por obra, y esto es voluntad de Dios, y a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Y si hacemos su voluntad, nos acercará cada vez más a Él. A veces vemos que es difícil acercarse a Dios, y eso es porque queremos hacer el trabajo que solo Él puede hacer. Hermano, hermana, sé que a veces queremos tener esa santidad que Dios quiere que tengamos, y tener una relación íntima con Dios, y cuando vemos que no tenemos eso, perdemos el ánimo. Pero es peor si perdemos el ánimo. Solo debemos dejar que Dios obre conforme a sus misericordias, y nosotros permanecer leyendo su palabra, orando de día y de noche, ayunando, y confiando en Él. Y verás cómo Dios empieza a manifestarse en tu vida. Dios te bendiga.